Este no es otro podcast inmobiliario. Aquí no hablamos de lo básico, hablamos de lo que realmente define si vendes o te quedas estancado. Soy Jenny Gómez Muñoz, coach inmobiliaria y CEO fundadora de la Universidad Nacional Inmobiliaria de México. Y si estás listo para dejar de jugar al asesor inmobiliario y empezar a convertirte en un verdadero referente, estás en el lugar correcto. Bienvenido a la mente inmobiliaria. Muchas veces creemos que el éxito inmobiliario depende únicamente de saber vender, prospectar o cerrar operaciones. Pero hay algo que casi nadie nos enseña y es cómo gestionar nuestras emociones mientras construimos una carrera de alto rendimiento. Porque un asesor puede tener muchísimo talento, pero si vive estresado, frustrado, ansioso o emocionalmente agotado, tarde o temprano eso termina impactando su productividad, sus relaciones, sus resultados y hasta su paz mental. Y recuerden que la paz mental es algo que debemos siempre de cuidar muchísimo, atesorarlo. Y justamente por eso quise traer a una invitada muy especial, Fernanda Masache, una coach enfocada en liderazgo interno y regulación emocional y crecimiento personal. Es creadora del método Regula y acompaña a personas líderes, emprendedoras y agentes de cambio a dejar de sobrevivir emocionalmente para empezar a liderar desde claridad, propósito y poder interno. Ella es embajadora de paz en Ecuador y su trabajo integra regulación emocional, identidad y expansión consciente, ayudando a personas a convertirse en la versión capaz de sostener la vida, el liderazgo y la expansión que desean construir. Y ella nos va a hablar de un tema que considero realmente fundamental y es cómo nuestras emociones influyen directamente en nuestro desempeño, nuestra claridad mental y nuestra capacidad para crecer de manera sana y sostenible. Así que bienvenida Fernanda, gracias por acompañarnos, un gusto y me haces en verdad muy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny, por la invitación. De verdad, es algo muy importante. Siento yo que hoy vivimos en un mundo súper caótico y pues nos cuesta parar. Así que antes de empezar, de continuar, pues quisiera que hagamos algo muy simple. Ok, Y ahí donde estás, y si te permites, que puedas colocar una mano en el corazón y la otra en el abdomen. ok. Y vas a cerrar tus ojitos y quiero que inhales suavemente y exhales lentamente. Una vez más, inhala, exhala. Y quiero que ahí te preguntes, ¿qué parte de mi vida necesita crecer para sostener lo que deseo construir? Te invito a que escuches y que te permitas sentir. Ahí vamos a abrir lentamente los ojitos y te invito a escuchar esta conversación no solo con la mente, sino también con el corazón. Porque a veces la idea que puede transformar completamente nuestra vida puede estar en una simple conversación. Así que bienvenidos y gracias nuevamente por haberme invitado. No, gracias a ti, Fer. Muchas gracias. ¿Y qué tan importante es hacernos consciente, ¿no? Ahorita de que dices tocarte el corazón, respirar, estar atento a eso, ¿no? Internizar todo estas partes de emociones, sentimientos, ¿no? Pero oye, tú que eres toda una experta en este tema, ¿para ti qué significa realmente el regular nuestras emociones y por qué es tan importante para nuestro crecimiento personal y profesional? Para mí regular las emociones no significa controlar, o sea, que no tengas que sentir. ¿Sí? Porque muchas veces confundimos que el regular las emociones es dejar de sentir, pero en realidad significa la capacidad de desarrollar esa emoción
sin que esa emoción controle tu estado de ánimo, sin que controle tus decisiones. Porque muchas personas piden oportunidades, piden clientes, pero también los pierden por falta de capacidad, pero de capacidad de aprender a regular sus emociones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Reaccionan desde el miedo, muchas veces se frustran porque les invade la ansiedad y viven reaccionando por la vida. Y esto, como resultado, pierden oportunidades, pierden negocios, pierden relaciones. Y cuando aprendemos a liderarnos internamente, empezamos a liderar mejor lo que ocurre afuera. Por eso para mí es muy importante la regulación interna. Qué importante, ¿no? Porque sí es cierto, existe esa falsa creencia de contrólate, ¿no? Controla tus emociones. Y realmente no es controlar, es saber regular esas emociones que sentimos, porque muy bien, como lo dijiste, muchas veces hasta nos paralizan y perdemos todas esas oportunidades o nuestras reacciones son negativas y precisamente tienen consecuencias negativas, ¿no? Pues, Oye, ¿y cómo impacta? Porque todo mundo hoy en día vivimos con un estrés al tope. Si no es por la casa, la familia, el trabajo, simplemente el salir, uno se da cuenta cuando sales, andas en el tráfico, cómo la gente trae un estrés, pero al tope. Y esto, ¿cómo impacta este estrés emocional en la productividad y desempeño de un asesor inmobiliario? muchísimo. Yo he visto profesionales extremadamente talentosos que saben exactamente lo que tienen que hacer, pero no logran sostenerlo. No logran sostener incluso ya los resultados que están teniendo. Postergan llamadas, evitan seguimientos o abandonan procesos porque simplemente no saben sostener, porque llega un nivel que, como tú mismo lo dijiste, llegan, se saturan tanto, se estresan tanto, que terminan agotándose y emocionalmente ya no les permite seguir ejecutando de la misma forma, porque nuevamente volvemos, puedo tener yo la estrategia, puedo tener el talento, pero si yo emocionalmente me encuentro agotado, me encuentro desgastado, ya no sirve de nada todo eso. Por eso el problema es el estado interno desde el que ejecuta esta estrategia muchas veces. Entonces, cuando una persona aprende a regular su sistema emocional, no solo recupera claridad, recupera la paz. Y cuando hay paz, viene el enfoque y obviamente viene la capacidad de accionar y viene la expansión como resultado. Capacidad de accionar, qué tan importante es eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos pasmados, nos quedamos fríos y hasta el cerebro pues se bloquea al 100% y no reaccionamos, ¿no? Y eso hasta hay en tantas cosas, ¿no? Ahorita quitando el sector inmobiliario, ¿no? Un accidente, ¿no? Nos da miedo, nos espantamos y la gente en vez de reaccionar y decir, oye, vamos a hacer esto para, pues, poder salvar tal vez la situación, la vida de una persona, hay gentes que se quedan paralizadas, ¿no? No, se pierde esa capacidad de acción al no saber regular estas emociones, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya ahí pasamos por la vida, el 95% de nuestras reacciones, acciones, es de forma inconsciente. Y justamente la palabra reaccionar es eso, reaccionas, te llega una información, ves algo que pasa en la vida cotidiana, como dijiste, quizás algún accidente o algo una noticia, una llamada inesperada. ¿Qué es lo que pasa? Se activa de forma automática todo lo que tú llevas cargado durante muchos años, entonces reaccionas. Por eso la palabra reacción está muy bien dicha. Pero lo que sí tenemos que estar es preparados a responder a la vida, porque una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Porque cuando tú respondes, entonces tú eliges responder, eliges, es una decisión. Pero para llegar a eso tenemos que aprender a regular nuestro sistema interno.
Por eso a mí me encanta siempre empezar en las conversas, incluso cuando voy a dar mis capacitaciones, primero que se permitan calmar, volver aquí a la hora, para que todo, incluso lo que tú recibes, sea de forma inconsciente, no solo sea algo volátil, sino que lo recibas incluso con el corazón. Porque cuando tú lo recibes, en realidad vas a poder tener cambios reales en tu vida. Porque si no vivimos con nuestra mente en mil cosas, menos aquí. Estamos de espíritu, de mente, de cuerpo presentes, pero con el espíritu y la mente mucho más está en otras partes. Y si tú al final le preguntas a alguien, oye, cuéntame qué es lo que más te interesó, entonces ya te des cuenta que no es tú. Por eso a mí me encanta siempre enseñarles a regularse. Y es algo muy simple, pero nadie nos ha enseñado a sostenernos. Mm. Es que yo creo que algo que deberían en verdad, ya desde la escuela, desde primaria, precisamente darnos esta parte de inteligencia emocional, saber regular nuestras emociones, porque cada vez veo más gente frustrada, llena de ira, enojada, deprimida, de todo, ¿no? No sabemos, y a todos nos pasan cosas buenas, malas y horribles, ¿no? Entonces, el saber tener esa regulación, qué tan importante, ¿no? Y qué interesante esto de reaccionar y responder. Nunca lo había Claro, sido porque tú consciente de estos dos reaccionas. Yo puntos, ahorita ¿no? mismo te puedo decir algo y reaccionas. Vivimos en modo primitivo, ¿no? Los que entendemos, tenemos nuestro cerebro primitivo, el reptiliano, que muchos lo conocen. ¿Y qué es lo que hace? Estamos así, reaccionamos. Pero Exacto. cuando tú eliges responder, obviamente pasa un proceso que permites que gestione tu cerebro, que lo gestiones, entonces yo respondo. No es lo mismo reaccionar que responder. Yes. No, otra cosa que me llevo bien, bueno, todo está interesante, pero son puntitos que cómo marcan esa diferencia y cómo te abre la visión, ¿no? Oye, Muchísimo. qué padre, ¿no? Y oye, y en ventas, pues algo que pasa mucho y que es algo muy, muy normal es que la gente vive rechazo. Hay presión, incertidumbre, ¿no? ¿Y qué nos pudieras recomendar, qué les pudieras recomendar a todos los que nos están escuchando? ¿Cómo pueden evitar eso que les afecte su paz mental? Que no le tengan este miedo al rechazo, ni a la presión, ni a la incertidumbre que se vive precisamente en la actividad inmobiliaria, que es algo que es pan de cada día y que siempre va a estar ahí, ¿no? Más que poderles recomendar, yo siento que creo que una de las mayores trampas es personalizar el rechazo. Nos los tomamos personal. Cuando alguien nos dice que no, y esto no solo es en el mundo de los negocios, en cualquier área, sea en una relación, en algo, en lo que no, alguien te dice que no, muchas veces sentimos que nos están rechazando a Ujú. nosotros, pero en realidad no es que nos están rechazando a nosotros. Para mí, el entender que un no es simplemente es reprogramarle a tu cerebro. ¿Cómo tú despersonalizas? Es primero entendiendo que no es su momento para la persona. Para en cualquier situación, no es su momento, no está en su momento. La siguiente es que un no comercial, en este caso, no define tu valor. Y justo en estos días yo estaba estudiando, leyendo algo de Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y habla que muchas veces la forma en que vemos el problema es justamente ese es el problema. Como tú ves el problema, ahí está el problema. No es muchas veces el mercado, no es muchas veces la situación, no son incluso las relaciones, es cómo tú lo ves, cómo tú lo estás enfocando. Entonces, ¿cómo tú estás viendo? La pregunta sería, ¿cómo estás ¿qué definición le estás dando a ese rechazo, a ese no? Por ejemplo, para mí cada no me acerca a un sí, cada no me acerca a un gran líder, cada no es una nueva oportunidad para llegar a mi sí. Porque incluso cada no a mí me permite filtrar a esa persona que quizás yo por quererle presionar, porque quizás siento que no, que tengo que estar atrás de la persona, porque nos enseñaron incluso a que tenemos que ser perseverantes, a que no hay que dejarle hasta el final. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desgastamos, nos drenamos
y empezamos incluso nuestra energía pudiendo estar viendo hacia el horizonte y quizás alrededor estén otros, en realidad, líderes que sí estén listos para arrancar en tu negocio, para hacer las alianzas que tú necesitas, por enfocarte en este no, porque sentiste este rechazo, porque a veces nos pasa eso. Yo ahora entendiendo y estudiando desde la neurociencia cómo funciona nuestro cerebro, a nuestro cerebro le gusta lo familiar, le gusta lo familiar porque ahí se siente seguro. Entonces, como yo me siento seguro, ¿qué crees que pasa? Quiero seguir ahí, ahí, ahí. Entonces, también hay que enseñarle a las personas que simplemente un rechazo no te lo personalices, no le tomes nada personal. Yo, de hecho, a mí me encantó el libro, no sé si tú te hayas leído el libro de los cuatro acuerdos. Ahí habla, Espera, no te, me lo anoto. el de los cuatro acuerdos, y a mí me encanta, y eso deberían leerse. Es un libro tan pequeñito que te lo puedes leer en una tarde, y ahí habla de los cuatro acuerdos. Y el primer acuerdo y uno de los cuatro acuerdos es que primero no te lo tomes nada personal, Ok, porque las personas hablan desde su propia perspectiva y desde su propia realidad. Y si tú lo ves del trasfondo, es muy amplio. Y cuando tú entiendes eso, simplemente es que no es el momento. No es el momento. No le voy a dejar en la lista del abandono, pero sí quizás le pongo en una lista y pues de vez en cuando, una vez al mes, a los 2 meses, le voy saludando, voy viendo, pero sé que no es el momento. Entonces, ¿qué hago? Guardo mis energías y nuevamente vuelvo mi enfoque hacia lo que en realidad, dónde están, porque a veces esta persona a la que tú más presionas es la que en el camino incluso es la que más se queja de todo, la que más te pone las trampitas porque dice, no, pero es que tú me exigiste. Entonces yo siento que sí, hay que hablar cuando estamos en el mundo de los negocios. En cualquier negocio, coméntale a todo el mundo. Sí, mi trabajo es que todo el mundo se entere de mi negocio, es que se entere, pero no es para todos. También tengo que entender eso. Entonces no hay que, primero, no hay que personalizarlo. Hay que entender que cada no me acerca a un sí, cada no me acerca a un gran líder. Yo, por ejemplo, siempre digo a un gran líder potencial y el no tomarme nada personal. Y que vayan también a leerse el libro de los cuatro bien, acuerdos, porque es maravilloso. Ese es uno de los cuatro acuerdos. Pero el entender todo eso también me ha llevado a entender que cada persona vemos la vida desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra realidad. Vemos con diferentes lentes, porque si yo ahora mismo, aquí te digo, Jenny, ponte tú unos lentes rojos, yo unos amarillos, estamos en la misma situación, pero estamos viendo de diferente color. Y así pasa, y eso a veces nos cuesta entender. Y como no lo entendemos, personalizamos y nos sentimos rechazados. Y obviamente a nadie nos gusta que nos rechace. claro. ¿Y qué pasa? Y cuando tú no tienes una regulación interna, ¿qué es lo que pasa? Tus Te emociones te duele, caen, te duelen, te sientes rechazado, te sientes que no sirves para nada y pues vuelves a bajar tu estado de ánimo. Entonces, lo importante es primero no personalizarlo. Lo siguiente es entender que todo lo que muchas veces el crecer significa que tienes que estar listo para muchos nos hasta llegar al correcto, ¿sí? Y muchas veces el no significa que no es el momento adecuado para la persona. Y recordar que el vendedor que más crece no es el que recibe menos rechazos, porque con cada rechazo incluso tú te puedes preguntar, ¿qué es lo que me faltó? O sea, ¿qué me está? Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice no en cualquier situación o no me funciona, yo apunto y digo, a ver, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué aprendizaje me da? Entonces, eso me permite rápido salir de ese estado y mi mente se pone en el modo solución, solución, enfocarlo a la solución. Entonces, ahí hablamos nuevamente del reaccionar. Vivimos tanto tiempo reaccionando que nuestro cerebro, a nuestra mente le gusta sufrir, ¿no? Ujú. Hay que tener súper claro. Y siempre se va a enfocar en lo negativo. Siempre. Siempre se va a enfocar. Pero hay que ir ejercitando nuestro cerebro, es igual que un músculo, que hay que irlo ejercitando para que se enfoque siempre en dar soluciones, siempre en las cosas buenas. ¿Sí? Entonces es el que desarrolla mayor capacidad de recuperación emocional. ¿Quién? El que logra activar esto, a despersonalizar. Perfecto, me encanta. Tomen nota de todos los puntos tan importantes que está hablando Fer. Ok, oye, y tú con toda tu experiencia,
¿Qué emociones para ti crees que son las que más limitan el crecimiento de una persona, aunque tenga talento? Porque ya hace rato lo mencionaste, no puede que sea, la persona tenga el talento, tenga las capacidades, los conocimientos, pero aún así no tiene ese crecimiento. ¿Qué emociones son las que nos limitan? Las emociones que yo más veo todo el tiempo es el miedo, la culpa y el sentimiento de insuficiencia, Mm, de no sentirse suficientes. Ay, sí, qué fuerte. Y realmente el entender que yo siempre digo que el miedo en realidad no hay que huirle. Alguien a mí me decía, Fer, pero es que yo tengo miedo y yo no quiero sentir el miedo. Le digo, es que tienes que sentirlo. De hecho, tienes que hacerte amigo del miedo, porque el miedo incluso te ayuda en esos momentos, porque si yo ahora mismo te digo, súbete a un edificio de 10 pisos y lánzate, tú si no tuvieras miedo, pues Ah, sí. simplemente te lanzas. Pero el miedo también es algo muy lindo y cuando tú lo entiendes de que el miedo también, y tú te puedes hacer aliado de estas emociones, entenderlas, porque no se trata, como les dije al inicio, de no sentirlas, se trata de aprender a gestionarlas y también qué significado le estoy dando. Y cuando aparezca el miedo, para mí es maravilloso, porque sé que cuando tengo miedo de algo es porque estoy lista para pasar a un siguiente nivel. Porque cuando ya no tengo miedo es porque estoy en mi Ya zona de confort. que qué bonito eso, ¿no? Me encantó esa parte, ¿no? Y sí, ¿no? Es que todo el mundo como que se espanta de el miedo, ¿no? Claro, no es una emoción tan bonita o sea, que no es algo como la felicidad que la sientes y te sientes bien, ¿no? El miedo no es una emoción bonita, pero como dices, no hay que tenerle miedo y hay que verle lo positivo, ¿no? Ahorita hablaste del edificio, pero también cuántas veces no dices, voy a emprender un nuevo negocio y el miedo también te ayuda a ver. No te vayas como gorda por tobogán, mi reina. A ver, piénsale, ¿cuáles son el A, B, C, D? Y te ayuda a que también ese miedo puedas analizar más la situación, puedas ver ciertas situaciones que pudieras tener que pudieran sí o no funcionar y te hace ser más crítico también. Entonces, pues malo, como dices, no lo es. Más bien aquí nada más es saber regularlo y que no nos paralice, ¿no? Y a darle duro. 100%, como dijiste tú, me encantó como gorda en tobogán. Y de verdad es eso, ¿no? Porque cuando tú aprendes a gestionar las emociones, a regularlas y a gestionarlas, 100% entiendes de que, al menos para mí, el miedo es un termómetro tan poderoso que cuando ya siento miedo de algo, digo, wow, voy a pasar a un siguiente nivel. Y es hora de seguir creciendo. Porque tienes dos opciones, paralizarte, que el miedo te paralice, o que sea un anclaje. Y yo cuando siento miedo de algo es como que me pongo los guantes de box y digo, a ver, ¿qué me viene? ¿Qué me viene? Con temblando y todo, pero ¿qué me viene? Y cuando ya pasé digo, wow. Entonces, eso es hermoso. O sea, yo, para mí el miedo se ha hecho un aliado tan poderoso, pero también como tú dijiste, pararte y ver por dónde voy, por dónde es como analizar, pararse un momento, es momento de parar, pero no dejar que eso te paralice. Exactamente, ¿no? Entonces hay que verlo, si se fijan con lo que acaba de decir Fer, esa parte, siente el miedo, emocionate porque vas al siguiente. Ahora sí que nivel, cumplido, ahora sí que desbloqueado el siguiente, ¿no? Vamos por más, ¿no? Qué padre, eso me encantó. Vamos por más, vamos por más. Y es importante entender que necesitamos fortalecer la relación que tenemos con nosotros mismos. Y eso se trata, a veces vivimos huyendo. Yo siempre hablo de esto porque yo todo lo que les comparto es desde mi propia experiencia, que sin darme cuenta vivía huyendo de mí mismo, de mí mismo. Entonces, cuando vengo una emoción, que ahora hablamos justamente del miedo, la culpa y el sentimiento a la insuficiencia, simplemente para, es momento de parar y pregúntate, ¿qué me está mostrando o qué parte de mí necesita ser atendida? Porque normalmente las emociones no aparecen de gana, aparecen porque una parte de tu vida está necesitando ser atendida. Mm, Y cuando tú te permites fortalecer la relación contigo mismo, ¿qué crees que pasa? No solo aprendes a regular tus emociones, a gestionarlas, sino que también permites entender qué es, hacia dónde, es como que una nueva catapulta, o sea, hacia dónde me está impulsando y te permite seguir creciendo. Y ahí tú vas formando
formando la mujer, la persona en que la que te quieres convertir. Mm. Qué bonito y qué interesante, ¿no? Y es que, ¿qué crees? Yo lo que me he dado cuenta, y yo también lo viví mucho, yo creo que a mí, la verdad, desde el año pasado he tenido, yo lo puedo ver como un antes y un después en mi vida. Sufrí muchos cambios y algo de lo que, pues sí, llevo como año y medio, 2 años trabajando mucho, es en esta parte que dices, ¿no? El aprendernos a conocer, porque cuántas veces no sabemos qué es lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, de decir por qué estamos sintiendo, ¿no? Como que hay veces que preferimos seguirnos de largo y como que así, nos tapamos los ojos y como que ni me di cuenta. No sé, Así es. y me paso de largo, es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil pasarnos de largo a a detenerte y decir, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué estoy precisamente, ¿no? Como decías, las emociones no salen nada más porque sí, hay algo que los está motivando, las está, activando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita mi cuerpo, mi mente? Para que pueda evolucionar, que pueda crecer y construir esa mejor versión de uno mismo, ¿no? Así es, así es. Ay, qué bonito todo esto. Oye, ¿y tú crees que nuestra energía emocional, en qué manera influye con nuestros clientes y en nuestras oportunidades? ¿Tú crees que si nosotros estamos como de buenas, de malas, tristes, deprimidos, enojados, al top, esta energía puede tener alguna consecuencia directa en cómo contactamos a nuestros clientes o qué oportunidades tenemos? 100%, 100%. Acuérdate que nosotros somos energía. Incluso yo puedo sentir la energía, y creo que a ti también te pasa lo mismo, y por eso al inicio te dije, me encanta tu energía. Y estamos en otro país, estás en México y estoy en Ecuador, y estamos a través de una pantalla y se puede sentir la energía. Así Cierto. es. Y asimismo, si tuvieras una energía negativa, igual se sentiría. Y 100% lo que estamos ahora mismo las dos generando, esta empatía, esta sinergia, es porque estamos conectadas incluso en la energía. Porque si quizás yo estuviera de mala gana o tú también al revés, pues por más que yo le meta ganas, no va a fluir de la misma forma este conversatorio. Entonces, lo mismo hablando en el mundo de los negocios. Es 100% nuestros clientes sienten nuestra energía. Y de hecho, yo siempre recalco algo, es que el cliente a ti no te compra un metro cuadrado, no te compra un producto, te compra la seguridad, la confianza que tú transmites. Y todo eso es energía. Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestra energía. Y quizás muchos me dicen, Fer, pero ¿cómo cuido mi energía? ¿Cómo sé que estoy bien de energía? Obviamente, cuando tú tienes la energía a tope, te vuelves más creativo, amas más, te vuelves más generoso, te quieres comer el mundo y empiezan a venir incluso las ideas, las oportunidades sin darte cuenta porque te vuelves un imán. Entonces, para mí, cuando yo entendí que la energía era muy importante, ¿qué crees? En lo primero que yo me enfoqué es en cuidar mucho mi energía. Por eso yo cuido mucho mi energía. Para mí, mi energía es mi motor, es mi todo. Mi fuente de energía, obviamente, principal es Dios, pero de ahí, ¿cómo yo cuido mi energía? Es muy importante. Por eso es que incluso la energía, tú la cuidas, decides tú en qué lugares habitar, qué conversaciones permites entrar en tu vida, la forma en que no solo lo que te alimentas, sino que decides, qué eliges que entre en tu mente, qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, con qué personas te rodeas. Y de ahí, obviamente, cómo cuidas tu cuerpo, qué alimentos, qué es lo que estás comiendo. Todo esto es parte de tu energía. Y a veces muchos dicen, no, pero es que a mí me encanta el comer carbohidratos, a mí me encanta ver las noticias y todo esto, pero no se dan cuenta que eso 100% está sumando, restando su energía. Y por eso quizás puedes ver los resultados que quizás tienen chispazos de energía y en esos momentos les fluye, pero luego todo el tiempo están con la energía abajo. Ok. Entonces, cuando yo entendí esto, que es tan importante la energía, porque cuando yo estoy con la energía a tope, no solo que me vuelvo más creativa, sino que me vuelvo un imán de las oportunidades, un imán de personas, un imán de todo lo que me dé la gana. Pero cuando entendí esta parte, entonces es muy importante cuidar espíritu, mente y cuerpo, todo aliado. Y ahí viene una regulación interna para yo
poder hacer todo esto consciente, tengo que aprender a regularme internamente. Mm, qué interesante. Es que sí, o sea, es como dicen, es muy trillado, pero pues sí, nuestro cuerpo es nuestro templo y, y como dicen, eres lo que comes, pero también lo que piensas, cómo alimentas tu cerebro, ¿no? En relación a qué es lo que consumes tanto de música, qué es lo que escuchas tal vez de podcast, qué es tanto lo que lees, todo eso, pues alimenta precisamente a tu mente. Y si son cosas negativas, pues vas a tener una energía negativa, ¿no? Y si al contrario le agregas cosas que te ayude a crecer, a fortalecer, a sentir cosas que contribuyan, pues como dices, te conviertes en ese imán de abundancia y de atracción, ¿no? 100%. Qué bueno. Y sí, y todo eso pues se transmite, ¿no? Se transmite y lo sienten nuestros clientes y hay veces, y siempre es bien bonito estar con una persona que vibre esa energía, ¿no? Que se sienta esa energía positiva, ¿no? Es muy agradable, ¿no? Oye, Fer, ¿y qué hábitos, ya para estar cerrando, cuéntanos qué hábitos o prácticas recomendarías para mantener estabilidad emocional en una profesión que la verdad, el asesor inmobiliario, pues la carrera es bastante demandante? A lo largo de mi experiencia, yo encontré que las personas necesitan trabajar los cuatro pilares fundamentales. Y por eso es que nació Regula, porque yo cuando trabajo con Regula, trabajo cuerpo, mente, emociones y espíritu. Ok, Porque cuando uno de estos pilares se debilita, tarde o temprano, los resultados externos también se empiezan a debilitar, se empiezan a ver afectados. Por eso yo promuevo mucho prácticas simples, pero muy profundas, que son muy simples, pero son muy profundas y que si ustedes lo empiezan a aplicar, 100% van a empezar a tener resultados diferentes en todas las áreas de su vida. Para mí, por ejemplo, a mí me encanta trabajar todas las áreas o sea, me encanta tener un crecimiento de forma integral sin que ningún área de mi vida se quede descuidada. Entonces, por ejemplo, yo siempre les recomiendo movimiento físico diario. No empieces tus mañanas primero agradeciendo. Yo, por ejemplo, no pongo los pies sobre el piso sin antes agradecer. Y yo tengo un mantra poderoso que les voy a compartir, que yo sé que cuando yo lo hago, eso. no solo me sube a mí la energía, pero también van a sentir ustedes. Pero yo lo hago de esta forma, digo, gracias, estoy lista para recibir el mejor día de mi vida. Hoy es un gran día. Los contactos divinos me los envía Dios. Y de ahí yo me pongo la mano en el corazón y en el abdomen y digo, yo soy una hija de Dios y como hija y heredera de Él, tengo toda la potestad de llamar a las cosas que no son como si son. Y ahí digo, voy de victoria en victoria, todo lo que toco florece y prospera, todos los contactos divinos me los envía Dios, soy archimillonaria, soy un imán del éxito, soy un imán de oportunidades, cada vez estoy más joven, cada vez estoy más saludable y hoy me suceden cosas extraordinarias y lista. Ahí yo empiezo, pongo mis pies sobre el piso y ahora sí a cambiarme y todo esto. Y lo que yo sí les recomiendo también es que muevan su cuerpo, porque nosotros somos energía. Porque mira, las personas no entienden el por qué es importante hacer tanta cosa, porque no lo hacen porque no entienden o porque no tienen la conciencia. Pero es importante entender por qué tengo que mover mi cuerpo, porque nosotros somos el 80% de nuestro cuerpo es agua. Entonces tú duermes, te levantas y si no activas, necesitamos activar la energía, necesitamos mover el cuerpo. No necesitas media hora, una hora, 5, 10 minutos que tú te muevas, ya estás activando la energía. Luego tener espacios de reflexión, un journal, no sé si puedan, ustedes les encanta escribir, si no les gusta, pues pueden desarrollar, empezar agradeciendo 3 cosas del día, cómo se visualizan el día, escribir, tener este espacio para agradecer. También en cuidar mucho, por ejemplo, cuál es lo que yo hago también en las mañanas después de meditar, de escribir, de hacer todo esto, es mientras yo estoy ya de subida desde el entrenamiento o cuando estoy preparando el desayuno, pongo un buen podcast.
Ahora voy a empezar a escuchar los tuyos, así que sé que Gracias. ahí hay contenido de tanto valor, pero a mí todo el tiempo, hay personas que dicen, es que yo no tengo tiempo, paso muy ocupada, pero mientras estés del desayuno o estés en el auto, pues hazlo. Escucha un podcast que te nutra la mente. Entonces yo ya nutrí mi cuerpo y luego empiezo a nutrir mi mente mientras preparo mi desayuno, mientras me estoy duchando y estoy aprendiendo todo el tiempo. Y luego yo ya a 9 de la mañana estoy lista para tener mi día ganador. Por eso yo siempre les digo, las mañanas, como tú empieces las mañanas, determinan tu día. Si Es tú empezaste la mañana ya negativa, ya sabes cómo vas a terminar el día. Entonces tienes que empezar la mañana ganándole a la mañana. Y herramientas que nos permiten volver a nuestro centro son herramientas súper desafiantes como las que acabaron de ver, y es la regulación emocional, es la práctica diaria que fortalece nuestra capacidad de sostener el éxito. Porque hay algo muy importante que realmente es que Dios ni la vida te va a dar más de lo que nos pueda sostener. muy cierto. Y esto es en todo, en los negocios, en las relaciones, en todo. Entonces la pregunta es, ¿los resultados que hasta el día de hoy tienes en realidad son merecedores, tú eres merecedora o son merecedores de la persona que tú te estás convirtiendo? ¿O qué persona me debo convertir para yo alcanzar la vida que quiero construir? Exacto. Porque a veces queremos y vivimos pidiéndole a la vida muchas cosas, a Dios, pero nosotros no somos capaces de convertirnos en esa persona, de sostener la vida que queremos construir. Es correcto, totalmente de acuerdo. Hay veces que pedimos mucho, pero todavía no estamos listos para recibirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es detenernos, ser conscientes cómo es nuestra vida, de la parte emocional, para poder construir precisamente esa versión de nuestra vida, de nosotros a la que queremos llegar, ¿no? Para estar listos y recibir todas esas oportunidades, ¿no? Así es, 100%. No, pues qué interesante todo esto. Es mucha reflexión, mucho pensar el cómo estamos. Los invito a que todos, pues, precisamente hagan esta parte de conciencia en estos cuatro pilares que nos mencionó también Fer, pues en cuáles estamos más fuertes que otros, porque muchas veces descuidamos unos. eh, y los descuidamos y solo nos enfocamos en uno o en dos y los otros los olvidamos, ¿no? Y como dices, deben de ir creciendo de manera pareja para que realmente te sostengan realmente, ¿no? Porque se cae uno y de todos modos te van a tirar, te vas a caer, ¿no? Entonces hay que ser consciente de todos estos cuatro pilares y de la importancia de saber no controlar nuestras emociones. Quitémonos esa falsa idea de querer controlar esas emociones, sino realmente de saber regularlas, saber gestionarlas para poder no reaccionar, sino responder a todas ellas de una manera positiva, de una manera que podamos tal vez gestionarlas de manera adecuada para tal vez superar una situación, algún reto que vayamos teniendo y que nos vaya presentando la vida, ¿no? Creo que hoy quedó claro que el verdadero éxito no solo se construye con metas, ventas y resultados, porque hay veces que nada más nos enfocamos en esta parte, también se construye con estabilidad emocional, paz mental y la capacidad de sostenernos internamente mientras perseguimos todos esos sueños que tenemos. Porque de nada sirve crecer profesionalmente si emocionalmente nos estamos destruyendo en el proceso. Porque cuánta gente sí puede ir creciendo, pero por dentro está, en verdad, destruido, ¿no? Gracias, Fer, por acompañarnos. Gracias, Fer, por compartirnos tantas herramientas y reflexiones bien valiosas. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Recuerden que trabajar en ustedes mismos también es parte de su crecimiento profesional. Creo que hoy quedó claro que el verdadero éxito no se construye con estas metas, sino con solo las metas, sino con esta estabilidad emocional que requerimos tener todos. Entonces,
Fer, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras cómo te pueden encontrar en Instagram, si les interesa precisamente estar en y unirse al método Regula, cómo le pueden hacer, cuéntanos. Listo, gracias Jenny, gracias. Antes de pasar a indicarles dónde me pueden seguir, me encantaría que se queden con esto y es que algo que yo he aprendido es que el éxito no depende únicamente de cuánto puedes generar, también de cuánto puedes sostener. Porque recuerda que la vida, Dios, el universo, como tú lo quieras llamar, jamás te van a dar algo que tú no puedas sostener. Así que muchas gracias para todos los que me están escuchando acá. Pues mi nombre es Fernanda Masache, como ya lo dijo Jenny. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Fer Masache Coach, en todas mis redes sociales. Siempre comparto contenido de valor para que puedan vivir una vida más consciente realmente, porque no se trata de hacer más, se trata de que mientras creces no te pierdas en el proceso. Y también les voy a dejar el link, ya le voy a pasar a Jenny para que me puedan contactar directamente porque yo tengo un método que se llama 7 días, el reto Regula tu mente. En este reto yo les voy a hacer un acompañamiento durante 7 días. Acabamos recién y vamos a lanzar nuevamente porque hemos tenido unos resultados exponenciales y pues siento que esto debemos llegar a más personas con estas herramientas para que aprendamos a sostenernos. Así que yo les agradezco mucho y también les voy a dejar el código QR. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias Jenny por la invitación. No, gracias a ti y pues muy agradecida, toda esta información en verdad nos nutre muchísimo a todos y pues si este contenido te aporta valor, te invito a que pues compartas este episodio también con personas que creas que requieren esta parte de trabajar y saber regular sus emociones y te invito también a que me sigas en Instagram, me encuentras como Jenny-Gómez-Muñoz, donde también pues ahí estaré compartiendo siempre herramientas, reflexiones y estrategias para ayudarlos a crecer profesional y personalmente. Soy Jenny Gómez Muñoz y gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Mente Inmobiliaria. Muchas gracias. Bye bye.